Le quiero dar las gracias a Pastor Saúl por la confianza que me dio, que me da de poder compartir con ustedes este día. Para mí es un reto estar aquí, pero es una emoción, me emociono. Me gusta que, como dijo Saúl, somos todos imperfectos. Así que eso me hace sentir que puedo cometer errores en esta tarde. Así que gracias Saúl. Ah, Mi nombre es Jorge Carrión. Este, Mi esposa es María, es una de las muchachonas guapas que estaba aquí con el vestido blanco, no sé cuándo la vieron. Y hace algunas semanas atrás Dios nos permitió cumplir 25 años de casados. So, gracias, yo sé que ese número casi no se oye ahora, ¿verdad? Regularmente la gente no dura tanto de casado y le tengo que atribuir eso porque para mí es un milagro. Yo nunca pensé que iba a durar 25 años de casado y el poder estar con mi esposa, que fue mi novia, mi esposa, ah, se lo debo a Dios. Dios es um, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó el español, el glue, el pegamento que une al matrimonio. Y si Dios no estuviera en medio de nuestra relación, nosotros ya hubiéramos tronado, como muchos dicen, desde hace mucho tiempo. So, la gloria, la honra se la debo a Dios. Dios nos ha permitido también tener 4 hijos. Tenemos a Samantha, aquí también nos acompaña, Eli, Emilia, una chinita que anda corriendo por ahí, Liam también. Y estamos bendecidos. Ah, Quisiera empezar con algo poco chistoso, porque tenemos la costumbre aquí que nos gusta hacer bromas y nos gusta reír, cuánto les gusta el humor. Se dice que había una pareja ya grande viviendo sola en una casa, y ya era noche, ya se estaban acostando, de hecho el esposo ya estaba acostado, y de repente se oye un ruido, ¿verdad? Y se oye y se ven como sombras por la ventana, y la viejita pues se asusta y empieza a codear al viejito y le dice, viejito, despiértate, se me hace que alguien anda allá afuera. Y el viejito pues medio dormido, ¿verdad? No se quería levantar. Este, Le dice, pues párate allí enfrente de la ventana para que piensen que es una casa embrujada. Y la viejita le dice, ¿y por qué mejor no asomas la cara por la ventana para que piensen que tenemos perro? Así que las mujeres siempre nos ganan, ¿verdad? Este día estamos empezando una nueva serie, vamos a verla por los próximos 3 domingos y esta serie se llama 2020 Visión Clara. Y diga conmigo, 2020 Visión Clara. Y yo no sé si alguna vez usted ha ido al oculista a que le chequen sus ojos, pero cuando uno tiene vista 20/20 es porque tiene buena vista, ¿verdad? Vista perfecta, los 2 ojos están mirando correctamente y están bien enfocados. Y eso quiere decir que usted tiene buena vista, ¿verdad? Cuando la vista no está 20/20, probablemente le van a recetar algunos lentes, ¿verdad? Para que pueda ver bien. Entonces, en los últimos 3 sermones, no sé si recuerdan ustedes, nuestro hermano Alfredo ha estado compartiendo acerca de nuestra identidad, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? De nuestro... Sí, perdón, Ricardo. ¿Quién dije, Alfredo? Ok, Ricardo. Ha estado compartiendo acerca de nuestra identidad y el ADN de Dios, el ADN de nosotros y el ADN de la iglesia. Y el domingo pasado también tuvimos una clase acerca de lo mismo, del ADN, y estuvimos hablando acerca de cuál es la visión de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cuáles son los valores, la cultura y cuál es nuestro credo, ¿verdad? Porque esos son piezas importantes de nuestra iglesia. Y no sé cuántos sepan aquí, pero esta iglesia, Iglesia Victory, no tiene mucho tiempo. Apenas celebramos un año este año en febrero, o vamos a cumplir 2 años el próximo febrero. Somos una iglesia relativamente joven y es importante que como iglesia tengamos una visión clara, ¿verdad? Así como tener vista 2020. Y hay un proverbio, en Proverbios 20:18, hay un proverbio que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y yo pienso que es importante que todos como iglesia conozcamos cuál es nuestra visión para saber cuál es nuestro rumbo, ¿verdad? Para dónde vamos.
Esta serie va a estar hablando acerca de estos 3 puntos. Y para los que no conocen nuestra visión, creo que ya está en la pantalla. Nuestra visión como iglesia es conocer a Jesús, es crecer en su palabra y es compartir su amor. Queremos que toda la gente conozca a Jesús. Queremos que toda la gente crezca en su palabra y queremos que toda la gente comparta su amor. Ese es como nuestro gol. Allí queremos llegar. Y en estos 3 sermones que se van a estar presentando como serie, vamos a estar desglosando qué significa conocer a Jesús, qué significa crecer en su palabra y qué significa compartir su amor. Y los voy a tocar rapidito, les voy a dar una pequeña introducción acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es conocer a Jesús? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, el motivo que estamos aquí en la iglesia es porque conocemos a Jesús probablemente, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos a Jesús? Podemos conocer a Jesús intelectualmente y podemos conocer a Jesús sentimentalmente, ¿verdad? Ah, en otras palabras, lo conocemos con nuestra mente y lo conocemos con nuestro corazón. Pero no solamente lo queremos conocer con nuestra mente, queremos tener una experiencia real con Él, ¿verdad? Porque hay gente que conoce a Dios nada más porque ha oído de Él, pero en realidad no ha entrado en una relación con Él. Y Dios quiere que lo conozcamos, pero que también tengamos esa relación personal con Él. Y cuando conocemos a Jesús, descubrimos una vida plena y el camino hacia la vida eterna. Este es el propósito de nuestra existencia. Fíjese, usted y yo fuimos creados para conocer a Jesús. Ah, Dios quiere que usted conozca a su Hijo. El pastor Rick Warren, él escribió un libro que se llama Vida con propósito. Y él dijo estas palabras, dice, fuiste criado por Dios y para Dios. Y hasta que entiendas esto, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontraremos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esto en nuestras vidas personales, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un anhelo y queremos seguir un camino, pero si seguimos el camino equivocado sabemos que nos va mal. ¿Cuántos se han dado topes con la vida aquí? Pensamos que era por allá y no era por acá, ¿verdad? Y nos topamos. Y el camino que debemos de seguir es el camino de conocer a Jesucristo. Una vez que conocemos a Jesucristo, el segundo paso es un paso de crecimiento. Es un paso de crecimiento y desarrollo en todas las áreas de nuestras vidas. Yo creo que todos tenemos áreas que tenemos que desarrollar como personas. Nuestra área personal, yo creo que todos tenemos hábitos que queremos cambiar, ¿verdad? Costumbres que queremos cambiar. Queremos desarrollar nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestros hijos, con nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, toda nuestra relación. Queremos tener mejores relaciones con la gente que tenemos alrededor, ¿verdad? Y más en especialmente queremos desarrollar y crecer espiritualmente para la iglesia, porque la iglesia es nuestra familia espiritual. Y si nosotros desarrollamos nuestras habilidades y dones espirituales, entonces podemos servir mejor, ¿verdad? Podemos aportar para el crecimiento de alguien más. Pero no podemos crecer si no estamos fundamentados en la palabra. Por eso la segunda parte de nuestra visión es crecer en la palabra. Y si crecemos, estamos plantados y fundamentados en la palabra, vamos a crecer espiritualmente correctamente. Y es la palabra la base de tu crecimiento y de tu desarrollo espiritual. Es el deseo de Dios que crezcas y que puedas dar fruto. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú des fruto? En realidad, no solamente Dios quiere que tú des fruto como su seguidor o como creyente, Dios quiere que tú llegues a ser como Jesús. Fíjate, ese es el estándar de Dios. Dios quiere que seas como Jesús. ¿Y cuántos podríamos decir, si nos ponen a Jesús a nuestro lado, cuánto podríamos decir, qué tanto me parezco a Jesús? ¿Estoy a su nivel, estoy a su estatura o he quedado muy corto, ¿verdad? Esa es nuestra medida. Nuestra medida no es la persona que está a nuestro lado. Nuestra medida de crecimiento es Jesucristo y Dios quiere que nos desarrollemos, que llevamos fruto para que eventualmente lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer paso que es compartir su amor. Cuando crecemos en Jesús, el paso lógico es compartir su amor. Y algo que quiero mencionarles acerca del crecimiento. Yo no sé cuántos tengan hijos aquí,
Pero ¿cuántos les gustaría que sus hijos se queden en la edad que están ahorita? Si tienen como 5 o 6 años. Quisiera tener hijos de 5 años que se comporten como 5 años y que se comporten igual a los 30. No, ¿verdad? Queremos tener un crecimiento y ese es precisamente el crecimiento ah, que podemos tener a través de la palabra de Dios. Y luego vienen los frutos. Después de conocer a Jesús y de crecer en su palabra, lo siguiente es que debes de compartir su amor. Jesucristo les dio a sus discípulos una palabra bien importante en el Sermón del Monte, uno de los sermones más conocidos. Jesús les dijo esto en Mateo 5:14, hablando directamente con sus discípulos, les dijo: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Y qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Que se nos encomienda a nosotros ser la luz del mundo. Pues tú y yo somos la luz del mundo. Jesucristo ahorita no anda caminando en las calles, yo no lo he visto, no sé si alguno por aquí, pero lo que sí pueden ver son los seguidores de Jesús. Y tú y yo somos seguidores de Jesús. Y tú y yo tenemos que tener esa luz, ¿verdad? Entonces cuando brillamos con la luz de Jesucristo, que ve nuestras buenas obras, estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos dio. Y sabes que tú y yo tenemos un mandato específico. De hecho, tú y yo estamos comisionados. Dile a tu vecino: estás comisionado. Estás comisionado, dígaselo así como que lo siente, ¿verdad? Como que sí desayunó esta mañana. Estás comisionado. Después de que Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos y les dio la gran comisión, les dijo: vayan al mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad? Y muchos piensan que predicar el evangelio es pararse en una plataforma o pararse en una esquina y empezar a hablar con la gente y decirle que se arrepientan. ¿Saben cómo predicamos mejor el evangelio? Con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, mostrando nuestro amor, ¿verdad? Siendo como Jesucristo, así es como predicamos el evangelio. Así que cuando conocemos a Jesús, cuando crecemos en su palabra, entonces compartimos su amor. Esta es la base de esta serie que vamos a estar haciendo. Y por eso es: conoce, crece y comparte. Y quiero que digan conmigo estas tres cosas: conoce, crece y comparte. Y si se ponen a ver, estos son como 3 escaloncitos, ¿verdad? El primer escalón que vamos a ver es conocer a Jesús. ¿Ya lo conoces? Ok. El segundo es crecer, desarrollarte como creyente. Y el tercer paso es el paso lógico y natural de empezar a compartir su amor. Hay una historia que me gustaría que leyéramos una porción, es la historia de la mujer samaritana. Y yo creo que esta historia es el panorama de esta serie, y esta historia también encapsula nuestra visión. Yo no sé cuántos están familiarizados con esta historia, y es una historia que se encuentra ahí en el libro de Juan, y voy a estar leyendo del 1 al 10, son algunos versículos, les vamos a tratar de leer rápidamente. Pero esta historia encapsula nuestra visión. Y se los voy a explicar rapiditamente porque se divide en versículos. La primera parte, del 1 al 10, la mujer samaritana conoce a Jesús. De los versículos 11 al 26, la mujer samaritana es enfrentada y transformada por la palabra. Hay un crecimiento por medio de la palabra que Jesús le comparte. Y de los versículos 28 al 30 y del 39 al 42, la mujer samaritana recibe esa revelación y comparte esa revelación. Y me gustaría que empezáramos a leer ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver esta primera parte, porque esa es la parte que me quiero enfocar un poquito más, acerca de conocer a Jesús. Y dice así, me estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Diga, tenía que pasar por Samaria. Hay otra versión que dice que le era necesario pasar por Samaria. Sabemos que había un conflicto con los fariseos acerca de los bautizos y Jesús dijo: me voy a retirar.
o ir a Galilea, pero en el camino de Galilea tenía que pasar por Samaria. Entonces, llegando a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José, ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo estas palabras: por favor, dame un poco de agua para beber. Y hay una imagen que me gustaría enseñárselas. Es la imagen de Jesús sentado en el pozo o enseguida del pozo. Y ahí está Jesús y ahí está la mujer samaritana. Y ahorita que estaba Martita hablando acerca de que ella no creció en una casa, en una familia religiosa, se me vino esta imagen otra vez a la mente, porque yo no sé si ustedes ven esta imagen y se les hace que es una imagen religiosa. Jesús está cansado del camino, ¿verdad? Vino caminando de un lugar lejos, quiso descansar, se sentó al lado de un pozo y luego llega esta mujer samaritana. Y para mí, esta es la forma que Jesús evangeliza a la gente. Esta es la forma que Jesús conecta con la gente. Allí sentado en un árbol, sombra de un árbol, relajado, contemplando el paisaje, y de repente llega esta mujer. Y esta mujer nunca se hubiera imaginado que este día era el día que iba a transformar su vida y su existencia. Estaba a punto de conocer la persona que le cambiaría la vida totalmente. Y Jesús empieza a evangelizarla. Y cuando pensamos a veces de evangelización y todo eso, pensamos en un ámbito religioso, pensamos en una iglesia con cruces, imágenes y todo esto. Pero esta imagen no tiene absolutamente nada de religión. Es nada más una plática de Jesús con esta mujer samaritana, ¿verdad? Que iba al pozo porque necesitaba agua. Sentado ahí en el pozo, Jesús le hace esta simple pregunta: dame agua de beber, tengo sed, dame agua de beber. Y esto es lo que pasa. Él estaba solo en ese momento porque los discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Venía con sus discípulos se fueron a la aldea a comprarse unas tortas o unos taquitos de asada, qué sé yo, mientras Jesús esperaba porque estaba cansada. Él estaba cansado. Y esto es lo que le responde la mujer. Dice: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. Ahora, para que entiendan un poquito esta historia, regularmente los judíos y los samaritanos no se la llevaban. Eran así como los de Juárez y los chilangos, ¿verdad? Como que no se la llevan muy bien. Entonces, y aparte que era samaritana, era una mujer. Regularmente los hombres no tenían contacto con las mujeres. Jesucristo estaba rompiendo varias normas de ese tiempo. Estaba hablando con una mujer y de pilón esa mujer era una mujer samaritana, ¿verdad? Y luego esta mujer estaba yendo al pozo cerca de mediodía cuando regularmente nadie iba a sacar agua. Probablemente esta mujer no era muy aceptada, no era muy bien vista en la sociedad de ese tiempo, por eso decidió ir en un lugar donde no se iba a topar con nadie, ¿verdad? Que la criticara y todo eso. Pero se topó con Jesús. Entonces Jesús le dijo, bueno, ella le dijo: ustedes los judíos y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua de beber? Le extrañó porque él estaba rompiendo varias normas de ese tiempo. Y esto es lo que le contesta Jesús: si tan solo supieres el regalo que Dios tiene para ti. Y acuérdense que Jesús no ve como nosotros vemos, ¿verdad? Jesús ve el corazón, Jesús ve la alma de las personas, Jesús ve el pasado, el presente y el futuro de las personas, ¿verdad? Y con esos ojos de amor y de compasión Jesús le dijo estas palabras: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de beber, o yo te daría agua viva. ¿Saben por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Porque era necesario que la mujer samaritana conociera a Jesús. Y tú y yo fuimos creados para conocer a Jesús. Y la pregunta es aquí: ¿por qué es necesario conocer a Jesús? Hay dos razones por las cuales es necesario conocer a Jesús. La primera razón más importante es para tener vida eterna.
Y algo que el hermano Ricardo, sí es Ricardo, ¿verdad? ¿Quién me corrigió ahorita? Estaba hablando en sus sermones fue lo que pasó en el jardín del Edén. Y lo que pasó en el jardín del Edén es que Dios creó al hombre en un estado de perfección, sin pecado, le dio un mandamiento que no comiera de un árbol, el árbol de conocimiento del bien y del mal, y luego vemos que el hombre come de ese árbol, desobedece a Dios, y desobedecer a Dios es pecado, y cuando el hombre comió de ese fruto, el pecado entró a la humanidad y luego consecuentemente entró la muerte, ¿verdad? Porque ¿cuántos de aquí saben que tú y yo no fuimos creados para morir? Ese no fue el propósito inicial de Dios cuando creó a la humanidad. Nos creó para vivir para siempre. Nosotros, dice Eclesiastés, que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Yo creo que nadie nos queremos morir. La mayoría quiere seguir viviendo, ¿verdad? La muerte no es algo natural para nosotros. La resistimos a todo costo. Si hay una enfermedad, vamos al doctor. Y si nos dicen que nos vamos a morir, nos entristecemos, ¿verdad? O si un pariente se va a morir, nos entra esa angustia, porque la muerte no es algo natural. Pero la muerte entró precisamente por la consecuencia del pecado. Así que Jesús viene a restaurar esa vida que se perdió en el jardín del Edén. Jesús dijo estas palabras en Juan 10:10. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Jesús, ¿verdad? Darnos una vida en abundancia. Pero sabemos que también hay un enemigo que está en contra de nosotros y yo creo que lo podemos ver en este mundo al ver las noticias, al observar cómo está el mundo. Podemos ver el efecto de la maldad y del pecado en este mundo, ¿verdad? Podemos ver, como dijo Jesús, el propósito del enemigo es precisamente, o del ladrón es precisamente robar. ¿Y qué nos roba? Nos roba la paz, nos roba el gozo, ¿verdad? Y luego también mata. ¿Qué mata? Mata nuestros sueños, nuestros anhelos. Y luego finalmente nos quiere destruirte tu familia, quiere destruirte tu matrimonio, quiere destruirte tus relaciones. Eso es lo que el pecado trae a nuestras vidas, pero Jesús dijo, yo he venido para darles una vida plena y vida abundante. La gente que vive en este mundo sin conocer a Jesucristo vive una vida sin esperanza, vive una vida sin Dios y sin esperanza. Y fíjense estas palabras que dijo el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dijo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Yo creo que todos nos podemos relacionar con esto, ¿verdad? Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Y dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Y esta era como estábamos antes, ¿verdad? Vivíamos en este tipo de vida cuando estamos afuera de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo y pagó el precio, entonces lo que pasó ahora, que Dios ya no nos ve con ojos de enojo, nos ve con ojos de misericordia. De hecho, Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. Y lo vemos en Segunda de Pedro también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos pasen al arrepentimiento. Dios nos ama tanto que nos mandó a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios por Jesús. Gracias a Dios por Jesús, porque Él es el Salvador. Él ya pagó el precio y proveyó el camino para que tú tengas vida eterna. Él ya pagó el precio para que tú tengas salvación. Y este es el Evangelio. Este es las buenas noticias, ¿verdad? Y buenas noticias para la humanidad. A pesar de toda la maldad que existe, hay buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios ya pagó para que tú no tengas que pagar el precio de tus pecados. Y aparte que ya Él no te hace culpable de tus pecados, Dios te ofrece vida eterna.
Y lo podemos ver en el versículo de Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? Que le llaman el ombligo de la Biblia, porque en Juan 3:16 vemos el resumen de todo el plan de Dios. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para los que creen en Él. Así que si quieres tener vida eterna, quieres vivir una vida sin condenación, entonces necesitas conocer a Jesús. Porque solo Jesús te puede dar una vida plena y abundante. ¿Por qué necesitamos conocer a Jesús? Como se sentó, ¿verdad? Ahí en la foto que enseñábamos. Jesús sabía que la mujer samaritana necesitaba vida eterna y Él se la ofreció. Pero no solamente Jesús nos da vida eterna, y el segundo punto es, Jesús nos da una vida plena. ¿Y qué es una vida plena? Una vida plena la comenzamos cuando tenemos una relación personal e íntima con Jesucristo. Implica dejar nuestra vieja forma de vivir. Implica conocer su palabra, implica compartir su amor. Cuando empezamos a desarrollar esa intimidad con Dios y conocemos a Jesús de una forma más íntima, entonces Él nos trae a su voluntad. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces empezamos a hacer las cosas correctas, estamos en el lugar preciso, ¿verdad? Y podemos experimentar la libertad del pecado y de la condenación. Dentro de la voluntad de Dios encontramos nuestro propósito también como personas. La primera cosa para tener una vida plena es tener una relación íntima y personal con Jesús. No una relación superficial, ¿verdad? Sino una relación íntima y personal con Jesús. Segunda es estar dentro de su voluntad. La tercera es permitirle al Espíritu Santo que desarrolle sus frutos en nuestras vidas. Y esta es parte de nuestro crecimiento cristiano. Cuando permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, controle nuestras vidas, entonces se desarrolla un fruto que nosotros tenemos. Y ese fruto nos hace hacernos más como Jesús. Frutos como el amor, el gozo, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humanidad, la humildad y el control propio. Esos son los frutos que el Espíritu Santo empieza a ejercer en nosotros, ¿verdad? Y la gente lo puede ver. Y por último, para tener una vida plena tenemos que confiar en lo que hizo Jesús por nosotros y no depositar ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Y esto es importante porque aquí es donde entra la religión. La religión nos dice, haz, y Jesús nos dice, está hecho. La religión nos pone la carga, ¿verdad? Jesús nos la quita. Yo creo que por eso nos gusta a esta iglesia. Esta iglesia somos una familia y no queremos cargar a la gente con que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como si tuvieras que trabajar para ganarte la salvación. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, una de sus últimas palabras que Él dijo es consumado es. El trabajo de la redención del ser humano está concluido. Así que ya no te tienes que esforzar por ser salvo. Ya eres salvo. Cuando conoces a Jesús recibes la salvación. ¿Y qué es lo que te queda hacer a ti, verdad? No quiere decir que porque no necesitas no tienes que hacer obras para recibir la salvación, pero tus obras demuestran que eres salvo. Entonces es parte del crecimiento espiritual. El apóstol Pablo escribió más de 2/3 partes del Nuevo Testamento y era una de las personas que antes de conocer a Jesús era una de las personas más religiosas que había existido probablemente. Él cumplía todo al pie de la letra y perseguía a la iglesia. Y si alguien podía jactarse de lo que él había hecho dentro del cristianismo o tenía un récord de cosas que él había hecho, era él. Pero fíjense lo que dijo y concluyo con este versículo que está en Filipenses 3, del 4 al 8. Dice el apóstol Pablo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propias fuerzas, sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo
las tengo aún más. Y da su lista, dice, fui circuncidado cuando tenía 8 años, 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. ¿Cuánto podríamos decir lo que dijo Pablo? Yo creo que nadie tenemos esos atributos, ¿verdad? Sin embargo, aunque él tenía estos logros en su vida anterior, había sido una persona celosa, era un fariseo, continúa diciendo, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y luego dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Conocer a Cristo es el valor, tiene un valor incalculable. Esto fue lo que cambió la vida y el destino de la mujer samaritana. Por eso Jesucristo le estaba diciendo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Déjame decirte esta mañana, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si tienes a Jesús, tienes plenitud. Si tienes a Jesús, tienes la vida eterna.